En este video vamos a hablar sobre los datos. Antes de continuar con los tipos de datos, vamos a revisar algo. Ya había mencionado el término variable. Las variables son elementos importantes dentro de un algoritmo. Sus variables pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las variables entonces me miden algún elemento, alguna característica que yo quiero trabajar dentro de mi algoritmo. Por ejemplo, vamos a hablar de la temperatura. Yo sé que la temperatura es una variable cuantitativa porque está representada sobre números. Los datos, los valores, dentro de esta variable pueden ser de 0 o -1 o, por ejemplo, 30 grados o 40 y así sucesivamente vamos representando la escala. Tenemos otro tipo de datos que son los cualitativos. Por ejemplo, vamos a hablar de razas de perro. Los datos que yo puedo obtener dentro de una raza de perro son, por ejemplo, Terrier. Puedo hablar también de otra raza de perro como Dálmata. Y así sucesivamente. Esas entonces son mis variables y esto aquí son los datos, los valores que van a ir guardados en estas variables, sea que yo guarde de a 1 o que maneje un arreglo de valores que van a ir guardados en una variable. Vamos a hablar del primer tipo de datos, que son los datos enteros. Los enteros entonces son esos números que contienen tanto la parte positiva como la parte negativa, incluyendo el cero. Tenemos, por ejemplo, entonces de números enteros, -1, 800, 0, 12, -15 y así sucesivamente hasta el infinito positivo o hacia el otro lado, hacia el infinito negativo, siempre y cuando cumplan con este parámetro. No estamos hablando de decimales, sino de números enteros. Tenemos otro tipo de números que se llaman los reales. Los reales entonces me permiten representar números con decimales, me permiten representar fracciones de números. Pueden ser positivos, pueden ser negativos. Por ejemplo, menos 1.5, 0.001, 1250.2, 0, 1, 3. Los reales también me admiten números enteros. Simplemente él tiene un espacio de almacenamiento en cuanto a su memoria, el cual va a considerar que yo voy a meter decimales. En este caso, entonces, él lo va a guardar de esta forma, guardando una cantidad de números decimales que para nosotros sigue siendo 1, que es 1.000, es igual a 1. Y en este caso, ahí radica la diferencia entre el uso de reales y de enteros. Yo podría usar variables reales ingresando enteros, sí. ¿Cuál es el problema? Que voy a gastar más memoria. ¿Por qué? Porque voy a ingresar toda esta cantidad de elementos acá. En cuanto que con un entero simplemente voy a ingresar el número y solo se me va a gastar este pequeño espacio de memoria. Esa es la gran diferencia. Tenemos otro tipo de variables, de datos, perdón, considerados como caracteres. Los caracteres, en este caso, entonces van a representar texto. Van a ir entre comillas y puedo representar minúsculas, mayúsculas y símbolos especiales.
Esos son entonces los caracteres. También ocupan cierto espacio de memoria. Incluso yo podría meter así un 1 entre comillas, solo que este me lo va a representar como un carácter y no como un número. Entonces, al momento de sumarlo, yo no podría sumar una variable tipo carácter. Tendría que guardarla como una variable tipo número. Hay otro conjunto de datos que se llaman los booleanos. Los booleanos entonces vienen a partir de las palabras verdadero y falso. En programación, normalmente ese verdadero o este falso puede ir representado por dos términos. En algunos lenguajes de programación vamos a encontrar que escribimos true para representar verdadero o false para representar falso. Este no va a ir dentro de comillas porque ya es un dato especial, es una palabra reservada del lenguaje de programación en el que estemos trabajando. Hay otros lenguajes de programación que van a utilizar para verdadero un 1 y para falso van a utilizar un 0. Esto realmente se utiliza principalmente en los lenguajes de máquina, los lenguajes de programación que inicialmente inició el proceso, la historia de la programación, son un poco más básicos, no tienen funciones tan especializadas como los lenguajes de programación de tercer y de cuarto nivel. Finalmente, dentro de los tipos de datos simples tenemos las cadenas. Las cadenas entonces son agrupaciones de caracteres alfanuméricos y especiales. Entonces, usando comilla simple o comilla doble dependiendo del lenguaje de programación, puedo agrupar, por ejemplo, palabras. Puedo agrupar una dirección. Puedo agrupar un número celular. Puedo agrupar cierta información que me van a indicar, que vamos a mostrar a nuestro usuario o que vamos a manipular a través de nuestro programa. Recomendaciones para el uso de variables. Las variables entonces tienen una serie de restricciones para poder escribirlas. Yo puedo utilizar en la primera letra de mi variable letras o el símbolo guión al piso. Entonces, por ejemplo, yo puedo iniciar como una variable que se llame vol o puedo simplemente escribir vol para, por ejemplo, guardar los decibelios de un audio. Otra restricción que tenemos con las variables son las palabras reservadas. En los lenguajes de programación hay palabras reservadas como, por ejemplo, if, for, case, end y así sucesivamente. Les recomiendo que al momento de programar con cierto lenguaje de programación revisemos estas palabras reservadas, las cuales no pueden ser usadas para identificar una variable. Se me olvidaba aquí un ejemplo de identificación de una variable. Yo no puedo colocar una variable iniciando con un número o una variable iniciando con un símbolo diferente al guión al piso. La siguiente recomendación es, por favor, si van a usar una palabra compuesta por otra palabra, las variables no van a tomar en consideración este espacio. Entonces les recomiendo que usen la nomenclatura conocida como camello. Vamos a escribir la primera palabra
Y para escribir la siguiente palabra sin espacio, vamos a utilizar la primera letra en mayúscula y continuamos con nuestra escritura. Esto la verdad no influye si lo voy a escribir así, igual me va a funcionar, pero es más claro identificar a qué se refiere esta variable a esta. Es más rápido entender qué es lo que quiero decir con esto que con esta última. ¿Listo? Esto es simplemente una recomendación, una buena práctica de programación. Esto es todo, muchachos, los espero en el siguiente video.